Es necesario que nos ocupemos nuevamente de lo que está pasando en el ambiente escolar de nuestro Gran Concepción. Recordemos que han habido dos casos de agresiones físicas, una en Penco y otra en Hualpén, y además en San Pedro de la Paz han ocurrido ciberagresiones. Estamos hablando de lo que pasó en el Instituto San Pedro, que incluso tiene a esta comunidad estudiantil movilizada. Hay un ambiente enrarecido en algunos establecimientos educacionales del Gran Concepción, lo que trae una vez más a la palestra lo difícil que es llevar el aula en paz. Desgraciadamente, agresiones físicas y ahora se suman las ciberagresiones. Por eso estamos en comunicación con Mario Aguilar, presidente nacional del Colegio de Profesores. Mario, muy buenos días, gracias por venir. Gracias a ustedes por el contacto. Buenos días, gusto saludarles. Igualmente. Muchas gracias por acompañarnos, Mario, y queríamos preguntar cuál es el diagnóstico que tienen ustedes como colegio de profesores en relación a lo que ha sido el aumento de la violencia en los establecimientos educacionales, no solamente la violencia física, sino que también otras manifestaciones de violencia, como puede ser el ciberacoso o puede ser incluso la violencia psicológica. Bueno, claramente este es un problema muy grave y nosotros no creo que sea exagerado decir que probablemente sea hoy día el problema más urgente que hay que abordar dentro del sistema escolar, porque cuando se altera la convivencia más básica y no hay respeto por normas básicas, elementales de cómo debe funcionar un colegio, evidentemente todo lo demás, aprendizaje, educación misma, se ve alterado y se ve muy afectado. Ahora bien, este es un problema y le quiero comentar que justamente vengo llegando ayer de un congreso fuera del país con gremios de toda Latinoamérica, la reunión anual de la Internacional de la Educación para América Latina, que reúne precisamente a las organizaciones que representamos docentes. Y este es un problema que está presente en todos los países. Fue tema central, o fue tema muy relevante de todo lo que se trató, porque en todos los países de América Latina, y también la información señala que en otros lados del mundo, también en Europa, países donde tienen condiciones de educación bastante superiores a las que tenemos en nuestros países, y sin embargo este problema, la violencia, la mala convivencia, las agresiones, es un problema muy presente, lo cual muestra que es un tema social de envergadura, mucho mayor a la escuela misma, pero que evidentemente la escuela también tiene que tomar medidas, tiene que abordar la temática. No pueden las escuelas convertirse en espacios que ya no son seguros, porque eso es lo que ocurre. Las escuelas ya dejan de ser espacios seguros y las familias ya empiezan a tener el temor de si van a estar bien sus hijos, sus hijas. La profesión de docente se va convirtiendo en profesión de alto riesgo. No quiero ser muy dramático en lo que estoy diciendo, pero estoy describiendo realidades y hechos que tienen que ocuparnos suficientemente, partiendo por las autoridades que tienen que abordar esta temática con la gravedad que tiene y con la urgencia que tiene. Sí, pero no es tan extraño lo que usted nos relata a partir de las noticias que uno tiene. O sea, acá en el caso de del Gran Concepción, la semana pasada una estudiante agredió a una profesora en Hualqui, en Hualpén, después también en Penco una apoderada también atacó a una profesora en el contexto de poder discutir los problemas de comportamiento que tenía su pupila. Entonces, por lo tanto, es un relato que se condice con lo que conocemos de la información que aparece no solamente en redes sociales, sino que también en las noticias y lo que es el foco y que se está poniendo. Y una pregunta que uno puede realizarse es si la política pública que se ha implementado, porque el tema de convivencia no es un fenómeno que haya surgido en los últimos 2 o 3 meses, no es un problema de este año escolar, sino que es ya de varios años. Y uno se pregunta si las medidas que se han adoptado desde el Ministerio, desde el Estado, son suficientes para poder enfrentar el fenómeno que estamos siendo testigos hoy día. Claramente no han sido suficientes a la luz de los resultados. Yo reporto que por lo menos hace unos 10 años nosotros como gremio empezamos a alertar de esto, que en ese tiempo no alcanzaba la gravedad que tiene hoy, pero empezamos a alertar que estaba comenzando a darse el fenómeno de mala convivencia y de agresiones a docentes, pero hoy día ya está esto extendido, es reiterado, y lo que nosotros no queremos hacer, y de ninguna manera estamos dispuestos a normalizarlo,
No podemos normalizar que en las escuelas ocurran este tipo de situaciones. Las escuelas tienen que ser espacios seguros, espacios de paz, lugares donde nos vamos a educar, donde nos vamos a formar, donde vamos a ser mejores personas. Eso hoy día no está ocurriendo por este ambiente alterado, y que se va esto como viralizando en el muy peor sentido del término. Evidentemente no tenemos que normalizarlo. Ahora, hay ciertas respuestas que se han dado. Hay una ley que se está tramitando en el Congreso, que yo esto lo anticipo, lo digo y lo reitero. No va a resolver milagrosamente el problema porque se promulgue una ley. No es que ya se publicó la ley en el diario oficial y desapareció la violencia en las escuelas, pero al menos si esa ley llega a terminarse en su tramitación, creemos que puede entregar herramientas que hoy no existen. ¿Cuál es la ley específica? Es una ley de convivencia escolar, ¿ya?, que está tramitándose en el Congreso, pero que lleva largo tiempo. Ese es lo que a nosotros nos tiene molesto, que esto no sea apurado con la debida diligencia que esto debe tener, la urgencia. Esta ley ya va a completar un año tramitándose, es decir, el año pasado, cuando ocurrió el terrible y dramático y doloroso caso de una profesora que se suicida en Antofagasta, producto y como consecuencia de situaciones de carácter escolar, agresiones, amenazas que ella había sufrido. Se ingresó esa ley, pero ya va a completar un año, casi. Ingresó, mal no recuerdo, creo que ingresó en mayo, y todavía está ahí. Pero todavía no hay avances significativos en el proceso de aprobación. Pasó la Cámara de Diputados, pero en el Senado ha demorado mucho, y nosotros queremos que esa ley se apruebe. Insisto, no va a hacer milagros, pero creemos que puede entregar herramientas que hoy no están y en algo va a ayudar, al tiempo que hay que tomar muchísimas otras medidas que le den a este tema prioridad. A veces estamos muy preocupados de si el puntaje en el SIM se subió 5 puntos, bajó 5 puntos, si 3 puntos más, menos, que está bien, es parte del debate educativo. Pero cuando vemos este tipo de situaciones que son muchísimo más graves y muchísimo más urgentes, y eso no tiene a lo mejor tanta ocupación, entonces nosotros decimos, no, pues aquí están invertidas las prioridades. Mario, hay que apuntar a la convivencia como el tema principal a partir del cual se edifican buenos aprendizajes. Claro, ahí hay varios asuntos que usted nos relata, que finalmente esto hay que mirarlo de una forma global, no solamente, como usted dice, no es una ley que va a solucionar esto, sino que también tiene que ver con otras medidas que se vayan adoptando, es un trabajo en conjunto. Y uno se pregunta también cómo está la formación de los futuros profesores en torno a estas competencias de convivencia, porque también nos podemos mirar que quizás en la formación de los profesores hay ciertos áreas que hay que fortalecer para enfrentarse a un aula que es mucho más compleja que hace 20 o 30 años atrás. Mire, la formación docente hay que estarla permanentemente revisando, y precisamente uno de los temas en donde que no lo quiero ligar como temas directamente relacionados, el tema de la inclusión con violencia, pero han habido algunos de los casos que ha sido porque colegas han tenido que enfrentar desregulaciones de estudiantes dentro del trastorno del espectro autista. Exactamente, con condición TEA, que lo han tenido que hacer solas y sin el apoyo profesional adecuado, ni el apoyo, ¿no es cierto?, de condiciones, en fin. No, insisto, no quiero hacer la relación TEA igual violencia, pero sí problema de cómo asumir una adecuada inclusión, estudiantes que les corresponde y merecen su inclusión, pero que no tienen los colegios las condiciones adecuadas. Ahí hay un tema con formación, ¿ya?, que tiene que ver y con apoyo profesional. Yo diría que son dos cosas: formación docente y apoyo profesional complementario, que es necesario para enfrentar de mejor manera estas situaciones, y alumnos no TEA, pero que tengan problemas de salud mental o de cierto, no sé, condición emocional compleja, que también requieren un apoyo especial y que en los colegios no se tiene. Y que también, me imagino que tiene que ver con el hogar. Hay temas de situaciones de vulnerabilidad en algunos casos de los estudiantes que pueden presentar mayores niveles de riesgo de violencia. Sí, hay una relación también en eso, pero ojo, también se reportan casos de familias que aparentemente desde el punto de vista social no son de las más vulnerables, y sin embargo apoderadas y apoderados con comportamientos muy deplorables, como la situación que usted citó, una apoderada que es convocada, citada al colegio
para ver problemas de conducta de la estudiante y resultó que la apoderada era peor que la estudiante. Entonces, y ahí ustedes estaban dando la noticia sobre incivilidades, que es un término que yo creo medio eufemístico para referirse a comportamientos sociales bastante inadecuados. Y aquí en los colegios nosotros, esas comillas incivilidades, estoy tratando de pensar qué término podría ser un poquito más duro para calificar comportamientos deplorables, como esto de la violencia. O sea, el año pasado, un caso de un colegio donde se cita a los apoderados de 2 estudiantes que habían tenido un conflicto entre ellos, y en la reunión donde se les cita, termina en una batalla campal entre las 2 familias, con agresiones terribles entre los 2 grupos, y uno dice, ¿de dónde vienen estos niños? Bueno, vienen de padres y madres con comportamientos absolutamente inadecuados, que son el primer modelo que el niño o niña tiene. Entonces, aquí hay un tema que es súper de fondo, que tiene que ver con cómo nos comportamos socialmente. Si usted traslada la visión a la sociedad en su conjunto y se da cuenta que la escuela finalmente termina siendo un reflejo de lo que está pasando en la sociedad. ¿Qué tipo de vida estamos llevando en nuestra relación cotidiana cuando todos los días es noticia que se agarran a golpe en una esquina por un problema de tránsito bastante menor y termina en golpes tremendos o agresiones grandes, lo que pasa en los estadios de fútbol, lo que pasa en una discoteca, lo que pasa en cualquier lugar de nuestra vida cotidiana? Esa violencia social que nos está matando como sociedad llega a la escuela. Llega a la escuela y entonces es un problema mayor que no se resuelve únicamente, como piensan algunos bastante simplones, esos de las soluciones brutales y fáciles, que todo esto se va a solucionar con más policías, más cárceles. Está bien, evidentemente se necesita control policial, se necesita cárceles donde vayan los que tienen condena, pero eso no es la solución de fondo a un problema social mucho mayor, partiendo por los modelos a nivel mundial. O sea, tenemos nosotros hoy día un matón del mundo que anda imponiéndole a todo el mundo sus condiciones, en el presidente de Estados Unidos, y después matones a menor escala que hay en distintos países, y va creyéndose que esa es la solución. Y en Chile también tenemos postulantes a matones que están tratando de alcanzar cargos de poder. Sí, ahí también rebuscaba el dato de la encuesta Senda, que es encuesta de juventud y bienestar, que señalaba que a mayor control parental hay menor violencia, hay menor incluso consumo de drogas y alcohol entre los pupilos, y eso es interesante porque efectivamente apunta a lo que usted señalaba. Hay un tema que revisar esto en su conjunto, no es solamente una situación que se da en espacios de vulnerabilidad económica, sino que también cuando hay carencia incluso de cariño, de control parental, de familias finalmente. Aquí escribe un auditor, Mario, que dice que a diario se ven enfrentados los profesores al miedo por los apoderados que les esperan afuera del colegio, que les cuidan el auto, que les insultan o amedrentan por redes sociales y WhatsApp, directores que por la sociedad que les juzga por todo y por las administraciones que les llevan a tener que comprar sus propias tintas para la impresora, su propio papel e incluso costear los útiles de los alumnos. Esa precariedad sí que es violenta, dice este auditor que se llama Felipe. Yo creo que tiene gran parte de razón Felipe. Son situaciones reales las que describe, que son absolutamente, obviamente, inadecuadas e inaceptables, y sin embargo se van dando, y hay una cierta normalización, que es lo que nosotros no queremos como gremio. No estamos disponibles a decir ya, a rendirnos y decir, no, mire, esto ya no hay nada que hacer. Mire, vuelvo a datos mundiales a propósito de lo que señalé de la reunión que estuve estos días. 44 millones de docentes se proyectan como déficit para el año 2030, o sea, ya, a la vuelta de la esquina, ya faltan muchos docentes en el mundo, y van a faltar 44 millones, y en Chile esa proyección también tiene su escala. Ya hay déficit de docentes en ciertas asignaturas, porque claro, va siendo cada vez más difícil, a pesar de que haya jóvenes con vocación por esta profesión, que dadas estas condiciones de trabajo, bueno, hay mucha gente que o no toma finalmente la opción de estudiar para ser docente, o siendo docente a los pocos años de ejercicio deserta de la profesión. Nosotros tenemos un alto porcentaje de deserción
entre los profesores jóvenes. Antes de los 5 años, un alto número de docentes deserta de la profesión y se dedica a otras cosas, porque es muy duro trabajar en estas condiciones y bueno, tampoco hay grandes incentivos salariales, las condiciones mismas de trabajo en términos de una sobrecarga de trabajo administrativo, que va afrontando usted un conjunto de situaciones y un país sin docentes bastante complicado se va a ver, porque evidentemente esta es una profesión absolutamente indispensable y necesaria, y sin embargo va a costar cada vez más si esto no se corrige, si esto no se aborda ahora con la seriedad que tiene que abordarse, con la gravedad, dársele la gravedad que esto tiene. Entonces sencillamente no va a haber gente dispuesta a ser docente en un poco tiempo más, pues. El programa que estaba escribiendo es el programa que ve Mario Aguilar, presidente nacional del Colegio de Profesores, a quien agradecemos por haber conversado con nosotros iniciando la semana. Gracias, Mario. Un gusto, que esté muy bien, que tenga un buen día. Muchas gracias.